Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 12 de enero de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Bienvenidos a la realidad. Ya terminamos lo que llamó el senador Iván Duque con mucha gracia el modo tutaina. Ahora sí, a enfrentar las cosas. Pero mientras estábamos en modo tutaina, ¿qué de cosas nos hicieron? Lo primero que corresponde al comenzar este año es hacer un balance de los años que pasaron, no solamente del inmediatamente anterior. Y la primera pregunta que la gente se está haciendo, la gente que tiene alguna ilustración en la materia, es ¿quién se robó a Colombia? A Colombia se la robaron, alguien se la robó. Lo que hay que preguntar es, como en la custodia de Vadillo, ¿dónde está el ladrón? ¿Quién es el ladrón? Porque nos cayó una bonanza de 70 billones de pesos en petróleo, de eso no quedó nada. Debíamos 40.000 millones de dólares, ahora debemos 65.000 millones de dólares, es decir, 25.000 millones de dólares más, es decir, 75 billones de pesos adicionales, más la multiplicación de la deuda interna, que es gigantesca. ¿Quién se robó a Colombia? De eso no quedó un peso. No hay una carretera, no hay un puerto, no hay una fábrica, no hay nada. Y tenemos que salir a vender a Isagen para medio cuadrar caja en los comienzos de este año. ¿Quién se robó a Colombia? Es la pregunta que los colombianos se hacen. Isagen, a propósito, martes 12, el 13 de enero sería la venta de Isagen. Eso no es una subasta. Subasta es cuando se propone un bien a la consideración de varios proponentes. Cuando hay un solo proponente, eso no es una subasta. Eso es un negocio de yo contigo o de tú conmigo, como quieran. Isagen, van a regalar a Isagen 1.000 millones de dólares menos de lo que se iba a recibir por Isagen hace un año. Esa es la verdad. Pero nos cogieron en modo tutaina. No hay Consejo de Estado, no hay jueces, bueno, para lo que sirven, ¿no? Para lo que sirven. Pero de todas maneras van a regalar a Isagen, un patrimonio nacional, una empresa que costó años hacerla, que produce una inmensa cantidad de dinero al Estado. La vamos a cambiar por nada, para tapar huecos. Isagen se nos fue. El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado sigue en la mira de Juanpa, que está completando el Consejo de Estado, que se reúne hoy por primera vez, ya con las nuevas figuras, es decir, con los nuevos adherentes al Consejo Superior de la Judicatura, es decir, al Congreso, es decir, a Juanpa, con un solo propósito: salir del procurador. ¿Será que con eso callan la verdad? ¿Tapan la realidad de Colombia? ¿Será eso posible? Reforma tributaria a la vista, queridos oyentes. A alistar el bolsillo. Ya resolvió el ministro Cárdenas que los grandes evasores son los que se ganan 1,5 millones de pesos mensuales. No busque por ahí. Alguien le escribió una cosa muy buena que se llama "La calentura no está en las sábanas". ¿Quiénes son los que evaden? ¿Cuáles son las grandes fortunas en Colombia que no pagan? Dígale al ministro de Hacienda, al ministro Cárdenas, que él tiene por qué saber quiénes son grandes evasores de impuestos. Lo cierto es que hay que pagar, y ya se está hablando de más IVA, porque tenemos menos IVA que otros países de América Latina y del mundo. 2 puntos más de IVA. ¿Cuánto le cuesta eso a la gente pobre? Y a propósito, ¿cómo fue lo del salario mínimo? Es que el salario mínimo no quedó por debajo de la inflación. No sea embustero, señor ministro, no sea embustero. Váyale con ese cuento a los trabajadores que no saben sumar y restar, que todavía encuentra algunos, pero ya están bien orientaditos y saben que la inflación que a ellos les importa es la que se refiere a los costos de su canasta familiar. A ellos no les importan los gastos turísticos, ni le importa el valor de los seguros, ni le importan otros costos que no tienen nada que ver
con la clase más pobre del país, que es la que se gana un salario mínimo. El salario mínimo tuvo un aumento por debajo del aumento del costo de vida para los trabajadores, que es de lo que se trata. El Fondo Ganadero. Al Fondo Ganadero, a la Federación Nacional de Ganaderos, a Fedegan, se la cobraron íntegra. Le cobraron el no haber tenido una posición abyecta, genuflexa, arrodillada frente al régimen, es decir, en ser un gremio que opina y un gremio que protesta cuando tiene que protestar y aplaude cuando tiene que aplaudir. Pues se la cobraron y se le robaron el Fondo Ganadero. Eso es un robo. Esos son recursos parafiscales que cuando quedan en manos del Estado, manejados por el Estado, son fondos fiscales, es decir, es un impuesto, es decir, eso es ilegal por donde se lo mire, un asalto al Fondo Ganadero para desquitarse de la posición del fondo, de su junta y por supuesto de su presidente José Félix Laforí. Así cobra Juanpa. De la misma manera que le cobró a los azucareros, a los ingenios, a los amigos, a la gente del Valle del Cauca, un aplauso que le hicieron a Álvaro Uribe Vélez en una conmemoración del ingenio Manuelita, que como bien se sabe es un ingenio completamente rendido en su cúpula a Santos y a las FARC. Pues el presidente del ingenio Manuelita mencionó a Álvaro Uribe y se cayó el recinto o el lugar donde estaban de los aplausos. Santos no perdona. Santos tiene odio de persona banal. ¡Ay, los odios de los banales! ¡Ay, los odios de los mediocres! Un mediocre no perdona jamás. Y se la cobró a los ingenios con una multa de 260.000 millones de pesos. Para eso, le echó mano a un mocoso que tiene ahí, a un robledito, para que dijera que es que se habían cartelizado porque se estaban oponiendo a la importación de azúcar. ¿Y para qué sirven los gremios?, se pregunta uno, si no es para proponer los intereses de los gremios, para defenderlos, para proponer sus puntos de vista, para hacer fuerza, para hacer presión. Por eso se llama grupos de presión, ignorante doctor Robledo. Eso se llama así desde hace 40 años en ciencia política. Y para eso existen los grupos de presión. La posición de los ingenios fue perfectamente legítima, pero había que cobrarles la cuenta, y para eso nada mejor que el petimetre de Robledo. 260.000 millones de pesos, 90.000 millones de dólares. 90 millones de dólares, discúlpeme que ya con los ceros de los 3.000, 90 millones de dólares de multa. Son multas absolutamente desconocidas en la historia de Colombia. Así le paga Santos a los ingenios azucareros el servirle a la región, el servirle al país como le han servido. China descuadró al mundo en estos primeros días del año 2016. Se está hablando de un crecimiento del Producto Interno Bruto de China del 6%. China viene de crecer alrededor del 14%, que fue la época en que vendíamos petróleo a 130 y 150 dólares, que vendíamos el cobre por encima de 300 dólares, que vendíamos el café a altísimos precios, que vendíamos todas las materias primas a precios gigantescos. Eso se acabó, porque la economía china empezó a caer y a caer y a caer. Y el año pasado se hablaba de un crecimiento del 7% de la economía china. El primer ministro chino lo negaba y decía que estaban por encima del 7%. De lo que se habla hoy es de que estamos en un 6% de crecimiento de China. Y eso ha producido una verdadera hecatombe en las bolsas de valores del mundo entero, en las de Wall Street, en todas las bolsas de Europa y, por supuesto, en las bolsas de estos desmirriados países emergentes que tuvieron la bonanza, pero también tuvieron quien se la robara. Hubo un Juan Manuel Santos en cada país de estos de por acá y quedamos en nada.
Sabemos lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Brasil. No hubo un país de América Latina que manejara con seriedad su gigantesca bonanza. Ahora, hablando del doctor Santos, no ya con la plata que se esfumó entre sus manos, sino de su famoso acuerdo de paz con las FARC, que pasó de los 1000 días. La guerra mundial que azotó a Colombia a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX duró 1000 días y por eso lleva ese nombre. Esto lleva más, porque a los 1000 días de conversaciones hay que sumarle el así empezó todo de Enriquito Santos Calderón, hablando con sus amigos de las FARC entre febrero y octubre del año 2012, con todas las cosas que pasaron en el camino, con ciertas bombas que pusieron por aquí en las calles de Bogotá. De manera que más de 1000 días para entregar a Colombia, como bien lo ha dicho el presidente Álvaro Uribe Vélez, para entregar a Colombia, para acabar con la extradición, para acabar con los bombardeos, para acabar con el ejército, no se necesitaban 1000 días. Con un día hubiera bastado. El Partido Liberal quiere salirse de la Mesa de Unidad Nacional. Es que el Partido Liberal sabe lo que le cuesta y le va a costar, desde el punto de vista político, la famosa reforma tributaria y el aumento del salario mínimo y el descubrimiento del robo a Colombia. El Partido Liberal y los impuestos y costos de toda índole para los pensionados. El Partido Liberal se quiere salir de la mesa y el Partido Conservador, un sector del Partido Conservador quiere entrar. Se quiere meter al corral en el momento de la capada, como dicen por ahí los expertos en vaquería y asuntos aledaños. La nueva lista de compras de Sergio Jaramillo. Tenemos estos datos sencillamente demoledores. Sergio Jaramillo, ¿quién es? El personaje educado en la Unión Soviética, si es que de educarse se trata, que vino aquí en plan de comunista a entregarle este país a las FARC. Pues Sergio Jaramillo sale de compras como sale de compras cualquiera con la plata de su bolsillo. Y salió de compras a comprar periodistas nacionales, periodistas internacionales, canales de televisión. Ahí está la lista, otra lista, porque es la segunda que sacamos al aire. La novela cursi del Chapo Guzmán. Esta es una novela muy cursi. El hombre se entregó y cayó estúpidamente porque estaba pensando en volverse digno de una serie de televisión y de películas, y entonces se asoció con una vieja que había actuado en La Reina del Sur, Kate, tirar en México, Kate, tirar en los Estados Unidos del Castillo, y con Champagne, uno de esos bandidos multimillonarios que juegan a ser comunistas. Pero ahí no para el tema, por lo que a Colombia respecta. Es que el Chapo Guzmán es el mayor negociante de cocaína que va para los Estados Unidos. ¿De cuál cocaína? Esa no la producen en Querétaro, ni en Puebla, ni en Veracruz, ni en Sinaloa. Esa la producimos aquí en Colombia y se la mandamos a Colombia por intermedio de Venezuela y por las Go Fast. ¿A quién? Al Chapo Guzmán. ¿Quiénes son los socios del Chapo Guzmán en Colombia? Vaya, búsquelos en La Habana. Dígale al doctor de la calle que les dé la dirección y el teléfono de todos. Allá en La Habana los consiguen. Esto se puede poner tierra caliente. Los Estados Unidos no están con juegos en materia del Chapo Guzmán. Ni están con juegos sobre este tema de la drogadicción, que está teniendo unos costos sociales y educacionales sencillamente descomunales. ¿Qué va a salir de ahí? El Chapo Guzmán contará quiénes son sus socios en Colombia, es decir, en La Habana. Y al fin del Quimbo, ¿qué? Esto es mentira sobre mentira. Los colombianos tenemos que pasar por encima de un empedrado de mentiras en todo sentido. Parece
que lo del Quimbo va a producir una crisis ambiental gigantesca, sencillamente porque no se cumplieron los protocolos de rigor y porque el Quimbo tiene una cantidad de masa vegetal en descomposición gigantesca que van a tirar al río Magdalena, van a tirar a Betania. La mortandad de peces va a ser gigantesca, pero hay que abrir esas compuertas porque a este país se lo llevó el diablo, porque no hizo una presa ni un reservorio ni se preparó para este desastre del fenómeno del Niño. El ELN sigue matando militares, lleva 15 en 3 meses, haciendo méritos para la paz. Venezuela. La Asamblea declaró nulas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia declara nulas las decisiones de la Asamblea. La Asamblea elegida con las 2/3 partes, más de las 2/3 partes de los votos de los venezolanos, amarrado por un Tribunal Supremo de Justicia que fue elegido a las carreras, contra todos los principios constitucionales y legales que rigen en Venezuela, para que se anticipara a la Asamblea Nacional. Un choque de poderes o de faltas de poder, si ustedes quieren. En México, los Estados Unidos investiga a Sean Penn y a Kate del Castillo, como lo decíamos hace unos minutos. Último discurso de Obama sobre el Estado de la Unión. Este es un discurso de mucha tradición y de enorme importancia. Y hay mucha expectativa por saber qué va a decir Obama sobre los grandes temas que tiene entre manos. Discurso de la Unión esta noche en los Estados Unidos. Cristina de Borbón y su marido tendrán que concurrir a una audiencia judicial en Palma de Mallorca por delitos de corrupción. Ay, Dios mío, ¿por qué no les abren un campito aquí a los que se robaron a Colombia y se los mandamos para que la audiencia sea más eficaz? Pero los de aquí se quedan aquí. Ayer se produjeron 51 muertos por terrorismo en Irak. Y la violencia sexual es inmensa en Europa. Parece que los inmigrantes han resuelto desquitarse de las mujeres europeas. Hay abusos sexuales denunciados desde hace mucho tiempo ante la policía sueca. La policía no hace nada. Los últimos ataques contra mujeres en Colonia, Alemania, la gran ciudad histórica de Alemania, donde está la Catedral de la Colonia, en cuyo honor se compusieron unos de los versos más maravillosos que se escribieron en Colombia, los de Juan Lozano y Lozano. Pues allá en Colonia hay ataques furibundos de carácter sexual contra las mujeres europeas por parte de los inmigrantes. Problema de los 1000 demonios. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, en el año 29 a.C., termina la guerra civil. Les contaremos qué fue y le contaremos qué precio tuvo para que nadie quiera una guerra civil como la que estamos recordando hoy, la de los 1000 días en Colombia, como resultado de o como comparación con los 1000 días de esta otra guerra, la guerra de Santos por entregarle el país a las FARC. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad y también a sintonizarnos a través de TuneIn en sus dispositivos móviles para que nunca se pierdan de la sintonía. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM.
La mujer que quiero es hecha de amores, de música y flores y un poco de sal. De música y flores y un poco de sal. Por quererla tanto y por tanto tiempo se ha vuelto un pedazo de mi corazón. Se ha vuelto un pedazo de mi corazón. Ella tiene el gusto de mi fantasía y el sabor profundo de la realidad. Y cuando me mira no tiene que hablarme, y cuando me besa, besa de verdad. Y cuando me besa, besa de verdad. Con la orquesta de Armando Velázquez, Jaime R. Chavarría está interpretando La mujer que quiero. Qué falta que nos hace Jaime R. Chavarría, pero nos quedaron para siempre en el alma sus canciones. Con esa canción tan hermosa y una buena taza de Baco Café, el mejor café de Colombia que se sigue produciendo acá y que usted puede comprar sin ir a la tienda. Pídalo por www.cafeexpress, con ss al final.co, con esas dos cosas maravillosas, la mujer que quiero y una buena taza de café Baco. Saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Bueno, pues ya es un hecho. El próximo 4 de febrero se celebrará en Estados Unidos el 15º aniversario del Plan Colombia. Una conmemoración a la que el gobierno estadounidense no solo ha invitado al actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sino también a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. La pregunta es, ¿qué es lo que van a celebrar de un plan que se creó para reforzar la lucha antidrogas en Colombia y que fracasó rotundamente en los últimos tiempos, teniendo en cuenta las más recientes cifras, ¿no? Recordemos que fue precisamente en este gobierno de Juan Manuel Santos cuando se acabó con la fumigación aérea con glifosato, fumigación que tanto impulsó en su momento el gobierno de Estados Unidos. Se interrumpieron también los bombardeos aéreos con la disculpa del proceso de paz y ni hablar de la extradición que ya desapareció para los cabecillas de las FARC, que son los grandes narcotraficantes, ¿no? La pregunta es entonces, ¿qué se va a celebrar el próximo 4 de febrero y qué balance saldrá de una conmemoración a la que asistirán dos expresidentes, Uribe y Pastrana, que no solo no coinciden, sino que chocan frontalmente con las políticas del actual presidente Juan Manuel Santos? Y pregunto también, ¿a qué se refiere el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, cuando habla de hacer una nueva versión del Plan Colombia en donde cambie el enfoque, dice él? Dice el embajador que será un plan con una visión para los tiempos que se le vienen a Colombia. ¿Se referirá Juan Carlos Pinzón al informe de la ONU donde se habla de un aumento del 44% en la producción de coca en Colombia? Pregunto. 44%, espere las últimas cifras, Montserrat. Ese 44% se va a quedar en nada. El Plan Colombia. No se le olvide, Colombia era un país maldito. Cuando estaba en manos de ese que por narcotráfico no tiene visa para entrar a los Estados Unidos, de ese tal Ernesto Samper. ¿Quién recuperó el prestigio internacional de Colombia? Andrés Pastrana, que consiguió el Plan Colombia. ¿Quién multiplicó el Plan Colombia? ¿Y quién lo llevó a su más alta expresión? Álvaro Uribe Vélez. ¿Y quién lo acabó? Juan Manuel Santos. Esa es la historia. La pregunta es si usted tiene toda la razón en formularla. ¿Qué van a celebrar entonces? William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes, ¿cómo estamos hoy? 12 de enero del año 16, son las 6:28 de la mañana. Pasaron mucho más de 1000 días y en La Habana no pasa nada. Definitivamente no habrá entrega de armas. Se van a colocar en un lugar lejos de su uso,
dice el criminal Iván Márquez, compañero, camarada y amigo de Juanpa. Mientras la paz del nuevo mejor amigo del narcoterrorismo, la paz que él quiere supuestamente alcanzar, es igual a la suma de todas las mentiras y trampas que ha hecho sin importarle un pito un pueblo que lo eligió. Pero como todo déspota tirano, al igual que su nuevo mejor amigo, nos va a llevar a una debacle de proporciones mayúsculas. Preocupante, doctor Londoño, que compañías con las que teníamos respaldo financiero cuando el presidente Uribe ejercía sus funciones, hoy no se interesen en Colombia hasta ver el rumbo que se va a tomar en las conversaciones tramposas de los amigotes narcotraficantes terroristas de las FARC, socios del Chapo Guzmán. Nos lo recuerda Benjamín Correa Uribe. No se necesita ser un genio financiero para ver que hemos retrocedido y malgastado millones en francachelas y comilonas con esos criminales. Doctor Londoño, son más de 1000 días. Como la guerra que asoló a Colombia a finales del siglo XIX. Con eso inauguramos el siglo, con la guerra de los 1000 días. Aquí tenemos la rendición de los 1000 días, la entrega de los 1000 días o la traición de los 1000 días, como usted la quiera bautizar. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y bueno, sin duda alguna la noticia internacional de esta mañana de martes es el conflicto de poderes en Venezuela. Un conflicto que se veía venir, pero no tan pronto. Y es que hay un fuerte choque entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, ya que en su primer día laboral después de las vacaciones navideñas, el tribunal decidió declarar en desacato al nuevo Parlamento venezolano y suspender así sus actuaciones legislativas hasta que no desincorpore a los 3 diputados de la que estaban impugnados. Y lo hace porque el pasado miércoles, un día después de la instalación del Parlamento en Venezuela, 3 diputados de Amazonas se juramentaron, pese a la medida cautelar emitida en diciembre por el mismo tribunal, en el que se declaraba su elección suspendida temporalmente por una supuesta compra de votos. Y esta impugnación ponía en riesgo la permanencia de una mayoría absoluta en manos de la oposición, y por ello la Mesa de Unidad Democrática, que es el conglomerado de partidos de oposición, decidió proceder con el nombramiento pese al fallo del tribunal. Y doctor Londoño, el dictamen del tribunal se produce en medio de un ambiente de tensión política marcado por la inédita mayoría de la oposición en la Asamblea, que ha sido vista por el oficialismo como un golpe electoral producto de lo que ellos denominan la guerra económica. Sin embargo, no es algo que deba sorprendernos. El tribunal no ha fallado en contra del gobierno una sola vez en los últimos 9 años, a pesar de haber emitido más de 40.000 sentencias. El dictamen pues se esperaba y es probable que la oposición ya tenga una estrategia de acción que sea acatar o desafiar, que podría dar a conocer incluso hoy en una nueva sesión ordinaria del Parlamento. Así las cosas, doctor Londoño y queridos oyentes, lo que nos espera es un gran juego de ajedrez político y tenemos que esperar a ver quién logra dar el primer jaque mate. No se le olvide que la Asamblea Nacional fue elegida con casi el 70% de los votos de los venezolanos que estaban en capacidad de votar. Es el parlamento con mayor legitimidad que funciona en toda América, incluyendo Canadá y los Estados Unidos. En ninguna parte hay un parlamento elegido con el 70% del censo electoral. En ninguna parte. Y de ese 70%, 2/3 partes son miembros de la oposición. 2/3 partes en número de diputados. En número de votos es muy superior. 2,5 millones de votos de diferencia entre la oposición y el gobierno. Y el Tribunal Supremo, elegido a las carreras por Diosdado Cabello, para que lo proteja y para que proteja su fortuna y para que proteja a Maduro y para que proteja a los sobrinos de Cilia en los Estados Unidos, elige un Tribunal Supremo a las carreras, violando la Constitución, violando la ley, y el Tribunal Supremo está haciendo aquello para lo que fue elegido. Es como el Consejo de Estado que se está posesionando ahora en Colombia a las carreras, pues también va a ser aquello para lo cual ha sido elegido.
Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días a usted, a todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana y esta semana revisando los contratos para la paz de la vigencia 2015, contratos de los que el joven estudiante de Derecho Andrés Felipe Arcos advirtió hace unos días a través de Twitter y que ahora, gracias a su alerta, podemos revisar con calma, y es lo que hemos venido haciendo durante estos días. Hemos revisado en qué consisten esas contrataciones del Fondo de Paz de 2015, contrataciones que suman miles de millones de pesos y en las que algunos contratos nos han llamado la atención. El primero de ellos con María Alejandra Villamizar, ex panelista en Blue Radio, quien firmó un contrato por 18,5 millones al mes para hacer campaña por el sí para el plebiscito. Por supuesto, el objeto del contrato es algo más discreto, no lo dice tan de frente, pues encomienda a la contratista a, abro comillas, orientar y coordinar la estrategia de sensibilización, pedagogía y movilización de la campaña del proceso de refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto. Cierro comillas. Eso, en otras palabras, es empezar a hacer la campaña por el sí para el plebiscito que se nos viene. Otro de los contratos que nos llamó poderosamente la atención, un contrato con una organización llamada Consejo de Redacción. Es un contrato por 344 millones de pesos para, diría yo, moldear estudiantes de comunicación social en las universidades. Esto a través de talleres para enseñarles a comunicar sobre el tema de la paz en sus trabajos universitarios. Pero hay más, hay mucha, pero mucha mermelada para calibrar periodistas nacionales y extranjeros. Entre los muchos contratos se cuentan algunos con la Fundación Gabriel García Márquez para hacer talleres con periodistas y enseñarles a hablar de paz. En gracia de discusión, yo debo decir, aquí nunca nos han buscado para tal fin. Saben quizá que aquí no nos compran con esos talleres chimbos. Pero hay contratos con algunos particulares también para hacer lo propio con periodistas extranjeros. Esto es, para comprar la opinión internacional. El objeto de uno de esos contratos dice que es para asesoría en las dinámicas y necesidades informativas de los periodistas extranjeros. También tenemos ya la pista de cuánto le vale a los colombianos pagar esos vuelos de los guerrilleros que van y vienen en muchas ocasiones entre Colombia y La Habana. Hay un contrato por 1.000 millones de pesos con la Fuerza Aérea. Esto para el servicio aéreo que requiera el Fondo de Paz. Muchas veces, como lo hemos visto y lo hemos advertido a través de la Hora de la Verdad, el servicio que requiere ese Fondo de Paz es el de transportar guerrilleros entre Colombia y Cuba. Estos, doctor Londoño y compañeros, algunos de los muchos contratos firmados el año pasado por ese Fondo de Paz, todo con la excusa del famoso proceso de paz con las FARC. Si aquí hubiera justicia, Sergio Jaramillo ya no sería el flamante plenipotenciario en La Habana, sino que sería un procesado por robo a las arcas públicas. Eso se llama peculado, pero además se llama una compra de conciencias. Lo que se está haciendo con esa señora o esa niña Villamizar es inaudito, y con los periodistas nacionales y los extranjeros, y no lo ocultan o tratarán de ocultarlo, y este estudiante, este joven Andrés Felipe Arcos, lo acaba de denunciar, y el país está otra vez estremecido y repugnado, asqueado de las porquerías que hace Sergio Jaramillo. Sergio Jaramillo no convence, pero sí logra producir asco. Qué triste sensación. Y nos vamos para los Estados Unidos, donde Cristina Londoño nos va a hablar de otro tema que produce también risa y asco. Adelante, Cristina, buenos días. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, de todas maneras tenemos que hablar de la captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, las repercusiones que podría tener aquí en Estados Unidos y cómo esta noticia se está hablando en todos los medios de información de este país. Sobre todo porque el gobierno mexicano, las autoridades mexicanas dicen que lograron dar con su paradero porque pudieron establecer contactos que Guzmán Loera, el Chapo, estaba teniendo con personalidades de la farándula porque quería, según el diario el New York Times, que hicieran una entrevista secreta para que llegaran a hacer una película sobre su vida. Según la revista Rolling Stone publicó el sábado un artículo escrito por el actor Sean Penn, quien confiesa que fue una actriz de televisión mexicana, Kate del Castillo, quien los puso en contacto
a Sean Penn con Joaquín El Chapo Guzmán. Esa entrevista con la revista Rolling Stone, los invito a leerla si quieren, despierta una serie de preguntas éticas, morales y legales. Primero porque ambos, tanto la actriz como el actor Sean Penn, arriesgaron sus vidas para hacer esta entrevista y además arriesgaron las vidas de muchas personas más. Recordemos que el Chapo Guzmán era hasta hace menos de una semana el narcotraficante más buscado del mundo, un hombre con cargos de asesinato y de haber traficado miles y miles y miles de toneladas de narcotráfico, de drogas a los Estados Unidos y de haberlos distribuido al mundo entero. Además, reconocido como uno de los narcotraficantes más sanguinarios que se haya conocido. En esa entrevista, Sean Penn, el actor, no le hace contrapreguntas. Por ejemplo, cuando le pregunta al Chapo Guzmán que si él ha matado a alguien, el Chapo le dice que solamente en defensa propia, no le hace más preguntas a partir de esto. Sabemos que el gobierno mexicano ha dicho que ya está investigando esta entrevista. Se llevó a cabo en las montañas de México, en un lugar secreto, duró 7 horas. Según Sean Penn, tuvieron que hacer una cantidad de artimañas para que fuera precisamente secreta. Y se sabe que Sean Penn y la revista Rolling Stone, para la que escribió este artículo, le dieron poder editorial al Chapo sobre el contenido de la nota, aunque según informes el Chapo habría dicho que estaba bien y que no quería corregir nada. La entrevista se realizó en octubre, la revista la guardó hasta este sábado después de la captura, buscando más rating. Pero ¿qué es lo que están diciendo los expertos? Sobre todo llamado Raúl Reyes, que escribe para el USA Today. Él dice que podría haber graves problemas tanto para la revista como para Sean Penn, porque si son investigados, él no puede decir que él era periodista, que estaba en cumplimiento de su deber y que su profesión es así, y la revista podría argumentar que el público tiene derecho a saber cómo habría sido esta fuga del narcotraficante más buscado del mundo. Además, dicen los analistas, y dice este analista Reyes, que Sean Penn no fue el mejor candidato para haberla hecho, no solamente porque no es un periodista de profesión, sino porque además no habla casi español. ¿Qué se sabe de Kate del Castillo? Ella es una actriz de telenovela, ha hecho varios papeles de narcotraficante, entre ellos de la novela de La Reina del Sur, y sorprendió al mundo cuando mandó un mensaje de Twitter diciéndole al Chapo que debería traficar con amor. Se vio como un mensaje amistoso hacia él, y según informes y según distintos recuentos de la relación entre ambos, de cómo llegaron a estar en contacto y a estarse escribiendo, pues al Chapo le gustó el tuit de Kate del Castillo y así habría tratado de acercarse. Del artículo les cuento que Sean Penn dice que como ciudadano estadounidense había querido explorar inconsistencias, así las llamó, sobre el perfil del capo de la droga. Dice que es una hipocresía estadounidense que este país consuma tantas drogas y por el otro lado pues satanicen a la persona que se encarga de distribuirlas. Dice además que el Chapo tiene una sonrisa cálida y que tiene un carisma indiscutible, pues obviamente comentarios que están siendo grandemente criticados por las personas que conocen un poco más de la historia del Chapo Guzmán y saben la cantidad de muertes y toda la sangre que ha corrido en su nombre. Sin embargo, esto es una controversia que pica y se extiende. A cualquier periodista que uno le pregunta si habría hecho esta entrevista, si habría arriesgado, si habría escondido, pues conozco muy pocos que dicen que no habrían ido. Yo creo que es algo que llevamos en las venas. Si pudiéramos tener acceso a uno de esos personajes, a ir a entrevistarlos, definitivamente sería una cuestión moral y ética muy difícil, una pregunta muy difícil de enfrentar, sobre todo para un periodista, como les digo. La mayoría de nosotros salivaríamos por tener esa oportunidad. Claro está,
creo que habríamos hecho más contrapreguntas de tenerla. Sin embargo, pues la controversia hasta ahora empieza. Vamos a ver qué pasa con esa investigación de las autoridades mexicanas y vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, que está esperando en extradición al Chapo Guzmán mientras sus abogados tratan de detener el proceso. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, Papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Una cosa es hacer un trabajo periodístico y otra cosa es hacer apología y otra cosa es promover a un personaje siniestro como estos. Aquí teníamos un señor Botero especializado también en el manejo con las FARC y nunca le pasó nada. Y había que ver los reportajes que hacía y Telesur, lo que ha hecho Telesur con las FARC. En fin, mucha tela de dónde cortar. Lo del Chapo Guzmán es un tema que apenas empieza. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Como un baldado de agua fría para el proceso de concesiones del gobierno nacional con el grupo narcoterrorista FARC, cae la noticia de la futura extradición de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, a los Estados Unidos, como quiera que son bien conocidos los contactos mafiosos de este último con las FARC. Y es que desde hace cerca de 3 años, apreciados oyentes, las autoridades colombianas tienen conocimiento de la actividad de alias el Chapo Guzmán con el cartel de droga de las FARC en territorio colombiano. El presidente Santos, en febrero del año 2013, pidió investigar la presencia de delincuentes de confianza del Chapo Guzmán en Tumaco, Nariño y Buenaventura Valle, uno de los corredores por donde las FARC saca la coca. Tanto la DEA como los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia están al tanto de los negocios del capo del cartel de Sinaloa con las FARC. Conocen, por ejemplo, que los mexicanos al mando de alias el Chapo se involucraron en la producción y procesamiento de drogas, especialmente en la frontera con Ecuador, una de las zonas donde los cultivos de coca han tenido crecimientos exponenciales, desde que el gobierno negocia con las FARC en La Habana, y saben que este último evento, las negociaciones, ha aumentado el interés de la mafia mexicana en Colombia. Otra frontera en donde la actividad del cartel mexicano con las FARC ha sido intensa es la frontera con Panamá. Está plenamente confirmados los negocios del Frente 57, 30 y 48 de las FARC con la organización de alias el Chapo Guzmán, y se conoce el papel que en dicho negocio ha jugado alias Pacho Chino, comandante del Frente 30 de las FARC, hoy plenipotenciario de la narcoterrorista FARC en las negociaciones con el gobierno colombiano. La frontera con Venezuela tampoco está exenta de esas relaciones mafiosas, y se sabe que se mueven en ambos lados de la frontera en el Táchira. Al interior del país se sabe, por ejemplo, que en Meta y Caquetá, los mandos medios de las FARC le estaban vendiendo franquicias del negocio de narcotráfico al cartel de Sinaloa. Las autoridades colombianas también saben que un sobrino del Chapo Guzmán le aseguró al jefe del cartel de los Zetas, otra organización narcotraficante mexicana, que las FARC enviaban hasta 3 toneladas de cocaína mensuales al Chapo Guzmán, toneladas de cocaína que su tío pagaba por adelantado. Doctor Londoño, el presidente Santos, quien felicitó a México por la recaptura del capo de la droga, no se va a referir a este espinoso tema. Y son conocidos sus esfuerzos para evitar que las FARC purguen penas, incluso por sus relaciones mafiosas, por ejemplo, considerando al narcotráfico como delito político, o evitando la extradición de los narcomandantes de las FARC, socios del Chapo, a los Estados Unidos. Varias veces dijimos en la Hora de la Verdad que el Chapo Guzmán lo debían mandar de asesor a La Habana, a las conversaciones de La Habana, porque pues si de eso se trata, de resolver los problemas del narcotráfico y de considerar el narcotráfico como delito asociado con los delitos políticos, pues el Chapo Guzmán es el hombre preciso para que oriente, para que instruya y para que ponga las bases de esos aspectos de las negociaciones. Hablando en serio, lo del Chapo Guzmán va a complicar enormemente este tema con la opinión pública norteamericana y con la opinión pública mexicana y con la opinión pública del resto del mundo. El Chapo Guzmán no puede ser el hombre siniestro que es cuando quien lo provee de los elementos para ser siniestro, es decir, quien le da la cocaína, está negociando la paz de Colombia en La Habana. Eso no lo entendería nadie, ni lo va a entender nadie nunca.